Bueno, muy buenos días para todos. La actividad que tenemos hoy se llama Pregunta Clínica. Consiste en tratar de mirar qué evidencia existe en torno a una situación específica. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor Sebastián Herrera López, residente de cirugía general que está rotando por cuidados intensivos, y él tuvo interés en buscar qué evidencia hay de la relación entre el COVID-19 y la isquemia mesentérica aguda. La motivación que tuvo para esto es que en las unidades de cuidados intensivos de instituciones como el Hospital de San Vicente y como la IPS universitaria se han presentado varios casos de pacientes con este tipo de patología, y quería tratar de evaluar si realmente es la relación entre el COVID y la isquemia mesentérica aguda o si fueron casos aislados. Al final de la actividad podemos hacer preguntas, levantamos la mano y damos la palabra. Eh, Bienvenido, doctor Sebastián, y muchas gracias por acompañarnos con este tema tan interesante. Muy buenos días, gracias a la doctora Mercedes por la introducción. Como les contamos entonces, la pregunta clínica es si existe una relación entre el COVID-19 y la isquemia mesentérica aguda. Inicialmente, para hablar un poco de isquemia mesentérica aguda, sabemos que es la hipoxia del intestino secundaria a un descenso abrupto de la perfusión sanguínea de este, suficiente para comprometer las necesidades metabólicas y la viabilidad del segmento que se ve afectado. En cuanto a la etiología de la isquemia mesentérica aguda, tenemos inicialmente el embolismo arterial con un 40-50% de los casos. Este es secundario principalmente a fibrilación auricular, valvulopatías, endocarditis, cardioversión eléctrica o embolismo iatrogénico. La trombosis arterial, causante del 25% de las isquemias mesentéricas, secundarias de arteriosclerosis, aneurismas, trauma, disección de aorta o síndromes de hipercoagulabilidad. La isquemia mesentérica no oclusiva, que ocurre con los pacientes en las unidades de cuidados críticos con bajo gasto, uso de soportes vasopresores, en el que es el 20% de los casos, y la trombosis venosa mesentérica de un 5 al 10%, que puede ser primaria, secundaria al consumo de anticonceptivos orales o el embarazo, o secundaria a procesos sépticos abdominales, trauma, pancreatitis o neoplasias. Entonces, estos pacientes van a presentar cuando es el motivo de consulta como un dolor intenso localizado periumbilical de aparición súbita, que es desproporcionado con los hallazgos al examen físico. Son pacientes que no tienen signos de irritación peritoneal, pero el paciente refiere mucho dolor. Luego ocurre un periodo libre de dolor que se suele asociar a una necrosis completa de la pared y perforación, y ya luego de la perforación, pues ya el paciente se presenta con un abdomen agudo, con signos de peritonitis, como ya son conocidos. Se asocia en un 84% de los casos a vómito y diarrea y en un 25% de los casos a un sangrado digestivo inferior. En el diagnóstico, este ya es más útil en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos cuando se presentan por isquemias no oclusivas, donde el paciente se va a presentar con un aumento de los requerimientos de soportes vasopresores, acidosis metabólica en un 60% de los casos, un lactato mayor a 2,6 milimol por litro, que tiene una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad del 40%, presente en el 90% de los casos, leucocitosis, más de 15.000, presente en el 65% de los casos, y el dímero elevado, que también tiene una muy buena sensibilidad, una del 95%. En cuanto a las ayudas diagnósticas que van a ser útiles para el diagnóstico de esta patología, tenemos los rayos X de tórax. Estos nos muestran signos como secundarios de la enfermedad, como el neumoperitoneo, la distensión de asas, pero este ya va a ser en un estado avanzado de la enfermedad, donde ya la morbimortalidad asociada es muy alta. El ecodoppler también podría ser útil al determinar la perfusión de cierta asa, pero sabemos que es operador dependiente, se ve limitada por el gas, está poco disponible, entonces no es un estudio de elección en esta patología. La arteriografía
tiene una muy buena sensibilidad y valor predictivo positivo para la enfermedad al determinar el sitio de oclusión. Sin embargo, es invasiva, es menos disponible y se reserva como opción terapéutica, no diagnóstica inicial. Entonces, el gol estándar para el diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda va a ser la angiotomografía, con una sensibilidad del 91% y una especificidad del 99%. Sin embargo, la tomografía contrastada de abdomen también tiene muy buen rendimiento, con una sensibilidad que va del 64 al 96% y una especificidad del 92 al 100%. ¿De dónde está el cambio entre estas dos imágenes? Que la AngioTAC nos va a permitir determinar con más precisión cuál es el sitio de oclusión y determinar estadios iniciales de la enfermedad. Los otros hallazgos que van a estar presentes en ambos estudios son el engrosamiento y dilatación de las asas, la ascitis, el neumoporta, neumoperitoneo y la neumatosis intestinal. Aquí en estas dos imágenes vemos la oclusión de la arteria mesentérica superior en ambas imágenes, causante cuadro de isquemia mesentérica aguda. Entonces, de estos pacientes que están en UCI, se han hecho estudios para determinar cuáles tienen un desenlace peor. Este es un estudio retrospectivo, observacional, no intervencionista multicéntrico, se hizo en Francia, entre 43 unidades de cuidados intensivos de 38 instituciones, entre el 2008 y el 2013. Se recogieron aproximadamente 19 pacientes por cada UCI y en total fueron 780 pacientes. Entonces se encontró que tenían una mayor mortalidad pacientes con edad mayor, en los que los diferenciaban pues como en 10 años de diferencia con los más jóvenes que habían tenido menor mortalidad, un SOFA al momento del diagnóstico de la isquemia mesentérica aguda de mayor a 4 y un lactato al momento del diagnóstico mayor a 2.7. Ya como tal, hablando del COVID y la isquemia mesentérica aguda, se sabe o se ha visto que durante la enfermedad por SARS-CoV-2 existe una predisposición a enfermedades tromboembólicas arteriales y venosas. Esto se debe a varios factores, o sea, se ha dicho que podría ser secundario a algunos factores como la inflamación excesiva que genera hipercoagulabilidad. Esto se debe por la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina 2 por la proteína S o proteína Spike que está presente en la membrana del virus. Esta genera un aumento de la angiotensina 1 que va a favorecer el desarrollo de más inflamación, vasoconstricción y fibrosis, aumento de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, 2, 7, 10 y el factor de necrosis tumoral alfa, y la activación de células endoteliales, plaquetas y leucocitos que van a favorecer el desarrollo de la hipercoagulabilidad. También se ve aumento de las proteínas protrombóticas como el factor tisular, el factor 8, el factor de von Willebrand y el inhibidor de la activación del plasminógeno 1. Todo esto pues favorece entonces la inflamación excesiva y la hipercoagulabilidad. La inmovilización propia de los pacientes con infecciones graves por COVID-19 favorece entonces la disminución del retorno venoso, el éxtasis venoso por el reposo prolongado y favorece la trombosis. Y la disfunción endotelial vascular, que se ha visto que se da por un compromiso viral directo, que genera entonces una disfunción microvascular, vasoconstricción, inflamación, edema tisular y isquemia orgánica y estado procoagulante. Todos estos tres factores son los conocidos como la tragedia de Virchow, que favorecen entonces la trombosis por la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad y el éxtasis venoso. Aparte de estos factores, también se ha visto que en estudios de microscopía electrónica hay invasión directa del virus en los enterocitos. Los enterocitos también tienen una expresión elevada de la enzima convertidora de angiotensina 2, por lo cual son invadidos por el virus y generan inflamación directa en el intestino. También los pacientes gravemente enfermos con hipoxia prolongada tienen mayor riesgo de trombosis y todos los pacientes críticamente enfermos en UCI, graves con inestabilidad dinámica, choque, uso de soporte vasopresores, pues van a tener riesgo también de isquemia mesentérica no oclusiva. En cuanto al SARS-CoV-2 y los eventos tromboembólicos, se ha visto que afecta principalmente trombosis venosa con tasas del 4 al 79% reportadas. Sin embargo, también se ha visto reportes de
compromiso arterial, principalmente entonces el ACV isquémico, un accidente cerebrovascular isquémico con un 1.3 a 3.7%, el síndrome coronario agudo con una tasa de 1.1%, la isquemia de las extremidades con tasas de 0.7 a 16% y la isquemia mesentérica aguda. La isquemia mesentérica aguda, con 3 revisiones, una en Francia e Italia, hicieron una revisión retrospectiva multicéntrica, recogieron 209 pacientes y encontraron una incidencia del 0.47%. Y en Estados Unidos y Canadá, otra revisión, un estudio de cortes, y recogieron pacientes de manera prospectiva en diferentes instituciones, recogieron en total 1.992 pacientes y en estos la incidencia de isquemia mesentérica aguda fue del 0.1%. Esta es la revisión de casos más amplia que encontré en la literatura. Recogían 13 pacientes después de haber hecho una búsqueda en PubMed. La mediana de ellos de edad fue de 59 años, con una variabilidad entre los 9 y los 79 años. 9 hombres, 3 mujeres, uno no reportado, con una mediana de presentación de 7 días. 6 pacientes tenían comorbilidades, el manejo fue 10, fueron llevados a cirugía. 2 manejo conservador y 1 anticoagulación, y 4 pacientes fallecieron con una mortalidad del 31%. Entonces, también es importante en la isquemia mesentérica aguda, en la parte del diagnóstico, en el manejo inicial, tomar pruebas como el dímero D, fibrinógeno, ferritina y PCR, pues nos hablan de pacientes con alto riesgo de generar complicaciones tromboembólicas. A esto adicionado pues a todo lo que mencioné en la parte inicial de la isquemia mesentérica aguda. También se ha reportado ya como parte de la prevención de esta enfermedad el uso de profilaxis trombótica que debería administrarse a todo paciente hospitalizado por COVID-19 por el riesgo de estas complicaciones. Las dosis de heparina bajo peso molecular son de 40 miligramos día, los pacientes con adecuada tasa de filtración glomerular, 30 miligramos día si tienen una tasa de filtración entre 15 y 30, y aquellos pacientes con un índice de masa corporal mayor a 40, deberíamos dar una dosis 30% mayor, y los pacientes con tasa de filtración mayor a 15, dar heparina no fraccionada. También, como parte del manejo, entonces, la tromboembolectomía para restaurar el flujo se ha descrito, sin embargo, en ninguno de los reportes que encontré lo usaban como terapia única, porque todos habían sido como ya casos avanzados, y la cirugía, que va a jugar un papel muy importante para la resección del segmento isquémico y la restauración del flujo, fuera con una anastomosis o con una ostomía o con una cirugía control daños que consiste en entrar, resecar como el segmento isquémico, dejar los cabos ligados y a las 48 horas que el estado del paciente mejore, llevarlo a una reparación ya definitiva. Otros manejos adicionales son la descompresión gastrointestinal, una adecuada reanimación hídrica, un soporte hemodinámico en los pacientes que lo requieran, el manejo antibiótico, pues dado que en la necrosis y la perforación pues va a haber una peritonitis importante, y se describe el uso de anticoagulación desde el momento del diagnóstico hasta 6 meses posteriores. Entonces yo hice como una búsqueda en la literatura de los casos reportados, hice una búsqueda en Google académico y en PubMed con los siguientes términos MESH encontré 35 artículos de estos y 26 con la otra búsqueda. De estos encontré en total 31 casos reportados. De estos voy a mencionar algunos. Este es un paciente, el número 3, de 75 años masculino, sin antecedentes, que se presentó desde el ingreso con dolor abdominal y vómito. Al día 1 de estar en la hospitalización se hizo una angiotomografía en la cual se evidenció una oclusión de la arteria mesentérica superior. Este paciente fue llevado a trombectomía y resección intestinal y fue dado de alta sin otras complicaciones. El paciente número 6 es una niña de 9 años, femenina, con un antecedente de anaplasia medular. Esta señorita consultó por dolor, diarrea y vómito, dolor abdominal, y al momento del ingreso se le hace una ecografía. Esta ecografía realmente reportaban como líquido libre y extracción de la grasa, entonces la enfocaron con una posible apendicitis aguda, pero cuando entraron a la cirugía encontraron una isquemia mesentérica extensa. Aparte tenía síntomas respiratorios, entonces se confirmó la infección por SARS-CoV-2 y fue llevada a resección intestinal y una ileostomía. Sin embargo, esta paciente falleció.
De estos nosotros tenemos el paciente número 12, un paciente de 82 años masculino con antecedente de fibrilación auricular sin manejo, enfermedad renal crónica e hipertensión, que consultó por dolor abdominal y distensión. Al tercer día del ingreso a la hospitalización, en una tomografía de abdomen contrastado se le encontró una oclusión de la arteria mesentérica superior y una isquemia intestinal extensa. Este paciente no fue llevado a cirugía por decisión de la familia y el paciente falleció. Paciente número 14, paciente de 51 años, masculino, sin antecedentes, hospitalizado por una neumonía grave por SARS-CoV-2. Al día 27 de la hospitalización presentó un aumento de los sinotrópicos, hiperlactatemia y acidosis metabólica. Fue llevado a una angiotomografía que evidenció una isquemia mesentérica sin compromiso vascular. Era muy extensa, la familia definió no llevarlo a cirugía y el paciente falleció. Tenemos el paciente número 21, un paciente de 40 años masculino con antecedentes de obesidad que al día 9 de la hospitalización por una neumonía grave por SARS-CoV-2 presenta distensión, aumento del soporte inotrópico, hiperlactatemia e inestabilidad, por lo que llevan una angiotomografía. Igualmente no evidencian compromiso vascular, pero sí una isquemia mesentérica, llevan a resección intestinal, masostomías, y este artículo mencionaba que este paciente seguía hospitalizado, entonces no mencionaron cuál había sido su desenlace, pero no había fallecido pues al momento de la publicación. Y el paciente número 22, 59 años, femenina, con antecedente de diabetes, consultó por dolor abdominal intenso, característico de isquemia mesentérica aguda, se le llevó una tomografía de abdomen contrastado, que reporta una oclusión de la vena mesentérica superior, se llevó una laparotomía exploratoria, sin embargo se evidenció en esta una necrosis extensa, por lo que no se limitaron esfuerzos y la paciente falleció. Aquí tenemos el paciente de 26 y 27, son dos pacientes masculinos de 43 y 66 años, sin antecedentes, que habían sido diagnosticados por neumonía por COVID-19 120 días antes y se presentaron a la institución con dolor abdominal intenso. Ambos fueron llevados a tomografía de abdomen contrastado, evidenciando oclusión de la vena mesentérica superior. Fueron manejados con resección intestinal y no fallecieron. Fueron dados de alta sin con otras complicaciones. Entonces, en total, encontré 31 casos de reportes en la literatura de esta presentación de la enfermedad. 77% eran hombres, con una mediana de edad de 56 años, que variaba entre los 9 y los 82. El 55% tenía comorbilidades como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la fibrilación auricular y otras como la enfermedad renal crónica, la falla cardíaca, una paciente que tenía una variación ventriculoperitoneal por un craneofaringioma, la niña de la aplasia medular. Las causas de esta isquemia mesentérica aguda fueron la oclusión de la arteria mesentérica superior en el 42% de los casos, la oclusión de la vena mesentérica superior en el 23% y una etiología no oclusiva o no reportada en el 35%. La mediana del tiempo de presentación también fue de 7 días, igual que en el otro estudio, con una variación entre 0 y 120 días y una mortalidad del 39%, un poco mayor que el otro que había sido 31%. En cuanto a las conclusiones, pues vemos que es una complicación de la infección por SARS-CoV-2 poco frecuente, pero con una alta mortalidad cercana al 40%, que su tiempo de presentación es variable. Vimos que había pacientes que se presentaban desde el motivo de consulta a la complicación durante la hospitalización o incluso ya en el periodo post-COVID, que un diagnóstico temprano nos podría permitir como hacer un manejo quirúrgico y endovascular temprano que pudieran mejorar la sobrevida de estos pacientes y disminuir sus complicaciones. Faltan estudios sobre el método de prevención y tratamiento. Realmente no había ningún estudio que evaluara esto, solamente mencionaban como los manejos que habían dado en cada institución. Entonces quedan preguntas como cuál es la importancia de la tromboprofilaxis, si una es mejor que la otra, cuál es la dosis adecuada y por cuánto tiempo deberíamos darla, y lo mismo con la anticoagulación, cuál sería la ideal, por cuánto tiempo, si tiene o no una utilidad. Y pues quedan como muchas respuestas, muchas preguntas
hay poca evidencia al respecto y esto era lo que les tenía para hoy. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Quería preguntarte una cosa inicialmente mientras van levantando la mano las demás personas. Digamos que aparte del paciente de la fibrilación auricular en quien uno pues tendría como ciertas dudas de que la isquemia mesentérica eh, fuera producto de la infección por el COVID, en los demás pacientes encontraste algún factor de riesgo propio de la enfermedad. No, profe, realmente todos los pacientes, pues como todos tenían una media de edad alta de 70 años, tenían hipertensión, diabetes y obesidad como diagnósticos, pero ninguno presentaba los otros factores de riesgo que han mencionado de pues, clásicos de la isquemia mesentérica aguda, ninguno tenía reportes de aneurismas, de disección de aorta u otras pues como causas de trombosis arterial que suelen ser más comunes. Incluso muchos de estos estudios a los pacientes les hacían igual estudios de ecocardio, estudios de coagulopatías, después ya en el periodo post-COVID, como buscando otras causas de que hubieran presentado esta isquemia mesentérica aguda y no encontraban, todos los otros estudios salían normales. Entonces lo asociaban directamente al COVID porque eran pacientes jóvenes, pues desde los 9 años incluso. ¿Y las dosis de vasoactivos en estos pacientes eran muy altas o no lo describen en la presentación de los casos? No lo describen, profe, en la presentación de los casos. Solo hablan de aumento de los vasopresores durante su estancia en la UCI. De los que se presentaron así, pues, porque otros también estaban desde el ingreso, entonces esos no tenían aumento de vasopresores. Que mencionaran el aumento de los inotrópicos, son solo 3 pacientes de los 31, que podríamos asociarlos como al bajo gasto y a su estado crítico, pues, del propio del paciente en UCI en estado grave. Están haciendo una pregunta. Si en los pacientes que sobrevivieron, perdóname un segundito que no la alcanzo a ver. ¿La estás viendo, Sebastián? Ya lo voy a abrir aquí, profe, que no tengo el... Dice, en los pacientes que sobrevivieron posterior a las intervenciones dieron anticoagulación profiláctica en casa. Sí, señor, reportaban anticoagulación hasta por 6 meses después del diagnóstico. Sin embargo, no mencionaban cuál era el anticoagulante ni cuáles eran como las metas en el manejo. Por eso era una de las conclusiones de que hay muchas preguntas sobre este aspecto del manejo. El doctor Luis Horacio tiene la mano levantada. No, qué pena, pero es que la verdad es que tuve dificultades de conexión ahí. Les iba a preguntar sobre las intervenciones, pero veo que sí hubo. No, solamente quería saber sobre las intervenciones, si hubo intervenciones quirúrgicas o percutáneas y cómo fue el resultado de esas intervenciones. Si ya tocaron ese tema, pues me disculpo, pero es que se me fue la señal un momentico. Sí, doctor, realmente todos los pacientes fueron sometidos a intervención quirúrgica, excepto por los que por los que la familia decidió no llevarlos a cirugía y fallecieron. O sea, del 39% el 39% de mortalidad, algunos no fueron llevados a cirugía, pero el resto, el 61%, fueron sometidos a intervención quirúrgica. Todos intervención quirúrgica abierta, ninguno se usó tromboembolectomía sola como terapia. Todos requirieron resección quirúrgica. Y de los porcentajes que fallecieron, unos fueron por necrosis extensa, evidenciada en la angiotomografía o edad avanzada del paciente que la familia decidía no llevar a cirugía, y otros que durante el procedimiento se encontraba isquemia muy avanzada, que no era pues como, no, el paciente no se beneficiaba de una resección, entonces se limitaron los esfuerzos terapéuticos. O sea que cuando estamos hablando de intervención temprana para mejorar la supervivencia, estamos hablando de eso, intervención temprana quirúrgica. Profe, pues no queda claro, no hay ningún artículo que nos hable de si una intervención endovascular en un paciente en una etapa inicial en la que solo tengo oclusión y signos de hipoperfusión en las asas
hacerle solo la trombectomía endovascular los mejore. Podría mejorarse por lo que hemos visto en otras enfermedades, pero en esta como tal de COVID-19 isquemia mesentérica aguda no hay ningún reporte en la literatura de eso. Entonces no hay cómo responder esa pregunta en este momento. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo pensaría que es un tema muy interesante que deberíamos recoger los casos que se presenten en las instituciones de Medellín y tratar de publicarlos. Deberíamos mirar si en las instituciones donde han ocurrido estos casos los pacientes han estado con tromboprofilaxis o con anticoagulación desde el ingreso. Pienso que deberíamos mirar si hay una dosis de vasoactivos que sugiera que esta pudo haber sido, digamos, el gatillo de la isquemia mesentérica de los pacientes. Y creo que deberíamos tratar de determinar cuáles son los síntomas que han tenido los casos que hemos presentado para estar alertas desde más temprano. Es frecuente, al parecer, que estos pacientes tengan distensión abdominal, dolor, que no toleren muy bien la nutrición por causas que de pronto son diferentes a la isquemia intestinal, como el uso de opioides a dosis altas, la misma posición de prono, el mal estado en que llegan algunos pacientes, la disfunción orgánica múltiple. Entonces sería muy interesante tratar de determinar en qué pacientes preocuparnos más rápido por el asunto, porque es posible que muchos hayan muerto sin diagnóstico, que hayamos pensado que son otras cosas las que los tienen tan mal y las que los tienen en sepsis. Con mucha frecuencia se ven estos pacientes que están con temperaturas altísimas, en acidosis metabólica, en estado de shock, no toleran los nutrientes, se van deteriorando los órganos y por más que se les buscan gérmenes en los cultivos, digamos, habituales que se hacen en las unidades de cuidados intensivos, no se encuentra el germen. Habría que preguntarse si de pronto pudiera tratarse de complicaciones de este tipo. Hay otras. Hay dos preguntas adicionales. Eso, contestarlas, porfa, las lees y las Doctor contestas. Carlos Pedrosa pregunta, ¿en qué casos observaron existe algún patrón que sugiera la revisión de angiotomografía de entrada? Doctor, pues realmente los artículos, pues primero la angiotomografía es el gol estándar para el diagnóstico de esta patología, sobre todo en las etapas iniciales. Entonces, en aquellos pacientes, sobre todo en el manejo del enfoque inicial, en la atención en urgencias, los pacientes que se presentan con clínica de isquemia mesentérica aguda, con el dolor característico, los hallazgos de acidosis metabólica, hiperlactatemia, deberían llevarse a este estudio inicialmente. En los llanos reportados acá, en los que fueron pacientes de UCI que habían presentado aumento del lactato, la acidosis metabólica, el aumento de los inotrópicos, a los tres los sometieron a angiotomografía porque esta era como la sospecha clínica. Entonces yo creo que siempre que tengamos en mente que la posibilidad de una isquemia mesentérica aguda, el estudio ideal debería ser una angiotomografía. Realmente hay que tomaron muchas tomografías de volumen contrastado, pero porque el paciente lo estaban enfocando como un dolor abdominal diferente o no buscando una isquemia mesentérica aguda. Algunos tenían antecedentes de intervenciones abdominales o la paciente de la derivación ventriculoperitoneal incluso duró 7 días como un manejo de una oclusión intestinal parcial y resultó siendo una isquemia mesentérica y la paciente falleció finalmente y por eso le hicieron como estudios como la tomografía de abdomen contrastado, pero siempre que las sospechas son isquemia mesentérica aguda, el estudio debería ser una angiotomografía. Y el doctor Oscar Avendaño pregunta cuál es el nivel de hipoxemia que se espera en una isquemia mesentérica aguda. Realmente, porque ninguno de los estudios reportaba los valores de saturación asociados a esto, solo que en los que hablaban como de las posibles etiologías de la enfermedad, hablaban que en los pacientes que cursaban con hipoxia presentaban mayor riesgo de trombosis, pero no daban valores exactos de oximetría como una meta para evitar esta enfermedad. La otra pregunta que queda en el aire, creo yo, Sebastián, es que muchos pacientes con COVID debutan con síntomas de tracto digestivo, con dolor abdominal, con vómito,
con diarrea, febriles, deshidratados. Entonces, habría que preguntarse si vale la pena de entrada estudiar a estos pacientes en búsqueda de obstrucción del tracto mesentérico. Sí, Eso señor. sería muy costoso porque al parecer no es tan frecuentemente reportada, pero yo no sé si no es tan frecuentemente reportada porque no la buscamos. Es verdad. Igual también nos quedan otros estudios aparte de la clínica, como el lactato elevado, la acidosis metabólica, la leucocitosis, el dímero elevado, que nos dirían como qué paciente con esa clínica podríamos como correr pues llevarlo como una imagen adicional o sospechar algo adicional a que sea solo el dolor abdominal propio de la infección y que no tenga nada más asociado. Pero sí, obviamente quedan muchas preguntas en cuanto a esto, ya que no hay mucho reportado. Yo también creo que mucho es esos pacientes que no, que simplemente se deterioran, fallecen y no se les llega realmente cuál fue el motivo del deceso. Entonces podría ser una enfermedad mucho más presente, con más mortalidad. Doctor Carlos Pedrosa levantó la mano. Buenos días. Creo que parece muy interesante como la discusión, pero sí deberíamos de pronto mirar la forma o evaluar una especie de, no sé, de algoritmo, de patrón o de síntomas, porque muchas veces el predominio del paciente que ingresa a esa prueba de intención ni siquiera es la parte respiratoria, sino que también tenemos un grupo de pacientes que los síntomas predominantes a veces son gastrointestinales, pero no pensamos que esa pueda ser la razón del predominio de los síntomas, ¿cierto? Yo estoy de acuerdo con la doctora Mercedes que pues, obviamente si no lo buscamos, pues probablemente la epidemiología no es la adecuada, ¿sí? Porque realmente, como lo hemos enfocado, que el problema del COVID generalmente es respiratorio, dejamos de ver otras alternativas que también son motivo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, intentar mirar qué, qué síntomas predominaron, porque pues obviamente a veces es difícil tener pues, no sé, 1000 casos pues, de una enfermedad que no se busca, pero por lo menos de los 30 casos que mostró el doctor es posible sacar un patrón o unos síntomas predominantes que no, o por lo menos unos niveles de dímero D, bueno, no sé, habría que mirar específicamente qué los que publican los casos que publicaron en cada caso, ¿cierto? Y intentar como hacer una especie de, no sé, algoritmo o a quién sospecharlo cuando realmente es posible que esa sea la causa de la muerte o la enfermedad crítica. Muchas Sí, gracias. de acuerdo, profe. Pero Pues yo, Merce, simplemente como para fortalecer un poquito la apreciación tuya y la de Carlos, que acá me parece muy interesante, podría dentro de ese algoritmo, recordando el, el cuento inicial de que la hiperlactatemia, especialmente cuando se trata de una hipoperfusión mesentérica, es peor que cuando inicia, por ejemplo, un choque séptico. Valdría la pena en ese algoritmo poner como, digamos que uno de las posibles diferenciadores de un diagnóstico presuntivo, de un diagnóstico temprano para tener intervención temprana, la hiperlactatemia y los otros síntomas intestinales, como están diciendo. Yo propondría poner la hiperlactatemia, me parecería muy interesante. y esa está reportada, profe, como valores mayores a 2,6. Es como de las pocas que se atreven a dar un número, aunque lo extrapolan como de los valores pronósticos en UCI de pacientes no COVID con isquemia mesentérica aguda. Sí, claro, es que hay mucha plausibilidad fisiológica por el cuento de la forma en que se distribuyen los vasos mesentéricos, la forma en que se angulan y el deterioro severo de la perfusión esplácnica y cómo se eleva el lactato. Me parecería que ese sería un muy buen inicio y se podría hacer una investigación bastante interesante con lo que están proponiendo ustedes. Muchísimas gracias, muy buena charla. Bueno, Sebastián, muchas gracias, muy interesante. Seguimos, yo creo que con la misma pregunta del inicio, establecer una relación clara es supremamente difícil, pero yo creo que sí deberíamos estar más alertas
que deberíamos tratar de sugerirle a todas las instituciones que han manejado COVID que busquen estos pacientes que ya tuvieron y que tratemos de establecer nuestro propio patrón. Y me parece muy interesante que hagamos una tablita de variables y busquemos en estos casos que están reportados en la literatura los rangos de cada variable para que nos den una sospecha, porque todos sabemos que los pacientes que llegan a las instituciones con COVID llegan con leucocitosis, llegan con dímero elevado, de pronto, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Ateortúa, lo que uno no ve frecuentemente es que tengan hiperlactatemia, entonces ese podría ser un sistema de alerta, pero deberíamos coger esos 39 casitos y tratar de mirarlos con lupa a ver si hay alguna otra cosa que nos dé una pista, porque sí creo que tal vez si buscamos más activamente la isquemia mesentérica, por lo menos la diagnostiquemos más temprano y el desenlace podría llegar a ser menos malo. Muchas gracias.